Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vida Nueva 2. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos les han servido alguna vez en un vaso que está limpio por fuera, pero por dentro usted descubre algo raro, como sucio? Eso suele pasar cuando nos sirven un líquido blanco, digamos leche, y si habían tomado Coca-Cola y no lo lavan bien, empieza a flotar los punticos negros. ¿Sí les ha pasado? O quizás tiene grasa y le sirven otro líquido tinto y uno ve la grasita por encima. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cierto? O después de que se lo ha tomado ven el fondo sucio, uy, peor, ¿cierto? No ven el fondo allá caminando algo. Ay, no, esto no era un tinto, sino el jacuzzi de una cucaracha. En estos días me pasó algo interesante hablando de gas. Estaba hablando con una persona y la persona se emocionó. No sé a cuánto les ha pasado esto. Lo que sucedió pasó rápido, pero en mi mente en cámara lenta. Que la persona está hablando y le sale una salivita y le cae una acá. Dios mío, yo no sabía qué hacer. Yo miraba a su hermano y gloria a Dios. No, hermano, lo parchen a uno indirectamente, eso es muy feo, es horrible. Pero el vaso sucio, ¿cierto? Eso es impresionante. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo del vaso sucio? Porque, ¿qué tal nosotros? Hablábamos la semana pasada, tan bonitos a veces por fuera, mostrando cierta religiosidad externa, pero con corazones, con el viejo hombre totalmente sucios y, como dice la palabra, corrompidos o corruptos, ¿cierto? Es terrible eso. Yo creo que es muy doloroso eso. Hoy quiero hablarles un poco de eso. Quiero hablar de esa nueva vida. Jesús, en los 3 evangelios sinópticos, habla sobre los odres nuevos. Él dice que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque no va a resistir. El odre era una vasija de cuero que hacían del cuero de carnero, ¿cierto? Que con el tiempo se iba endureciendo. Y al echar vino nuevo, el vino nuevo se fermenta, se estallaba. Se requería un odre nuevo que tiene la flexibilidad para echar el vino nuevo que se fermenta y mantenerse dentro del odre. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús en ese momento? Él estaba diciéndole a la gente: no puedo traer en las buenas nuevas del evangelio en una vasija religiosa o con una religión de su pasado. No cabe, o sea, no lo va a recibir bien. No puede recibir las buenas nuevas con la religión en su corazón. Era lo que el Señor quería enseñar. También habló que no se podía poner, ¿cierto?, un remiendo en un vestido nuevo, porque ya un vestido nuevo con remiendo, ¿cómo queda? Ya pues, ya se ve viejo, ¿cierto? Aunque la moda es a veces remendarlo o romper, ¿cierto? Ahí vemos en la moda que hay jeans rotos, camisas rotas y pagan por eso 300,000 pesos. Yo voy a romper unos cuantos y los voy a vender porque pagan por eso. Pero en fin, se ve viejo. Ya es viejo. Él dice: no se puede eso. De hecho, en Mateo 23, 27, no es de lo que voy a predicar, pero está hablando de lo nuevo. Jesús lo dejó muy claro. Mateo 23, 27 le dice a ellos que son sepulcros blanqueados, le dice a los fariseos: ustedes por fuera, y ahí está, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. Hablaba del corazón que tenían antiguos religiosos los fariseos. Dios quiere siempre que sus hijos que le conozcan, a los que Él se les revele, que caminemos con un corazón nuevo, y entonces viviremos una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Les decía la semana pasada que muchos están enfocados en año nuevo, vida nueva, ¿cierto? Carro nuevo, casa nueva, pero muchos siguen con el mismo corazón. Entonces hoy quiero yo hablar un poco de esa vida nueva. ¿Cómo podemos ver entonces vidas nuevas por fuera y por dentro? ¿Cómo creen ustedes? Bíblicamente, ¿cómo se puede una persona convertir en alguien nuevo? Díganme ustedes. Ayúdenme. Sí, ¿qué más?
Arrepintiéndose, sí. Sí. Cambio de mente. Un corazón limpio, ok. ¿Quién puede traer la transformación de un corazón? Para tener un corazón nuevo y limpio. Para que una persona sea nueva y camine con un corazón nuevo, necesita solo a Dios, ¿cierto? En la primera parte es Dios, eso solo es divino. El que cambia, el nuevo nacimiento, solo lo produce Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La tarea del corazón de un nuevo nacimiento es de Jesús, pero la tarea de una vida caminando, una vida nueva, ¿cierto? Valga la redundancia, una vida nueva con un corazón nuevo es de la iglesia. ¿Cómo así? Jesús con el Evangelio, con su presencia, su Espíritu Santo y su palabra transforma un corazón. Transforma, trae la salvación. Pero la iglesia tiene que empezar a enseñar la palabra, los creyentes enseñar y modelar la palabra en otros, para que aquellas cosas antiguas vayan siendo quitadas y reemplazadas por cosas nuevas en la palabra. Y eso se llama discipulado. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que conoció del Señor, fue salva, pero sigue viviendo con los principios de este mundo, con el ropaje del hombre viejo, porque no han pasado procesos de discipulado para que sus corazones vayan siendo transformados. Fue transformado su espíritu, fue salvo su espíritu por el Señor, pero sus corazones deben pasar el proceso de la limpieza de la palabra y de los fundamentos de la palabra en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está claro? Sí. Entonces, el Señor trae la salvación y la iglesia hacemos el discipulado. De eso se trata. Así lo hizo Jesús, con el Evangelio, nuevo nacimiento, con el discipulado, formación. ¿Quién aprendió de esto? Pablo. Hoy quiero hablar un poco más, hemos venido hablando de cartas paulinas. Pablo fue un discípulo. Él tuvo un encuentro con Jesús y tenía un corazón malo. Pablo respiraba, dice la Biblia, amenazas de muerte contra la iglesia. De hecho, Pablo, en el capítulo antes de que él se convierte, ve cómo están matando a Esteban y él lo permite. De hecho, las ropas de Esteban la traen a sus pies, como quien dice: aquí estamos, Señor, trayendo las ropas de este cristiano blasfemo. Y él no hizo nada. Él veía morir a los cristianos. Pero Pablo tiene un encuentro con el Señor, y en ese encuentro con el Señor él hace dos preguntas poderosas. Esas dos preguntas están en Hechos 8 y en Hechos 23, cuando relata su conversión. La primera pregunta es: ¿quién eres tú? Y Jesús se le reveló, le dijo: soy Jesús el Cristo, el que tú persigues. Y la segunda pregunta, después de ser convencido, es: ¿qué quieres que yo haga? Y para él hacer lo que iba a hacer para el Señor, tuvo que pasar un proceso de transformación en su vida, en un discipulado. ¿Y quién lo discipuló a él? Primero oró por él un hombre llamado Ananías, pero después lo discipuló un hombre llamado Bernabé. Para que nuestro corazón sea transformado por la palabra, requerimos también de la iglesia. Dios cambia inmediatamente el espíritu, pero necesitamos entrar en un proceso llamado discipulado para ser nuevos hombres en nuestro comportamiento. Discipulado. Él fue discipulado por Bernabé. Y tú vas a ver a través de la Biblia cómo dice la Biblia, desde Hechos 9 en adelante, 10 en adelante, dice y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, los dos juntos. Después de Hechos 13:43 ya dice, primero dice Pablo, Bernabé, después dice Bernabé y Pablo. Fue al revés, ahí me equivoqué, disculpen. Primero fue Bernabé, Pablo, y después Pablo, Bernabé. Bernabé creció en el discipulado, tanto que superó, por decir así, en su tarea a Bernabé, pero nunca lo dejó de honrar, nunca lo dejó de amar. Y requerimos que la gente crezca, que sus corazones sean nuevos a la luz de la palabra. Entonces, como él aprendió, ¿cierto?, de Bernabé, el discipulado para tener un corazón transformado por el Señor y su palabra, él hizo lo mismo. Él tomó a varios discípulos y entre esos tomó a uno llamado Timoteo. Timoteo, ¿quién era? Timoteo, la Biblia lo describe como el hijo de Pablo espiritual. Pero antes de ser hijo, ¿saben qué fue de él? Amigo. Y se convirtió en buen amigo y también en discípulo. Y quiero hablar entonces, ahora sí, quiero hablar del texto que vamos a leer en este momento sobre un hombre nuevo y cómo Pablo empieza a discipular a Timoteo. Abra sus Biblias. Eso, muy bien. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y voy a leer intencionalmente saltando algunas cosas. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si lo tiene, regálenme un amén. Muy bien.
Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Quiero que vayamos ahora al versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Voy a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Te pido por favor que tu presencia esté en este lugar, en medio de la palabra, como estuvo en la alabanza, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida y nos hable, Señor. Queremos hablar de vidas nuevas a través del Evangelio y el discipulado, que son tan importantes. Tú eres el que produce vida y tú eres el que cambia. Pero la iglesia tenemos una tarea, Señor, de formar a otros con tu palabra, discipularlos, Señor, para así ver, Señor, corazones diferentes. Gracias te doy, Señor. Todo lo que pasa, yo te prometo a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Amén. Ese va a ser el lema del próximo año de la iglesia. Va a ser el discipulado. Y hay mucha gente que va a las iglesias, que juntas, las iglesias locales, hacen la iglesia del Señor. Han conocido al Señor algunos hace muchos años, pero siguen viviendo la misma vida corrupta, la misma vida viciada, la misma vida pecaminosa. Y creo que hay una responsabilidad de ellos, pero también otra de la iglesia. La de ellos es el arrepentimiento, es personal, pero el de la iglesia es el discipulado. Cuando nosotros podemos tomar a alguien y lo empezamos a formar en la palabra, esa persona va siendo transformada, regenerada a través de la palabra del Señor por alguien que lo está discipulando poco a poco. Un día a mí alguien me tomó y me empezó a formar y me sigue formando. Yo tengo un líder, yo tengo aquí en la tierra, claro, mi Señor es Cristo. Y aquellos que siempre en las congregaciones dicen mi líder es Cristo, pero no se dejan discipular de alguien, esa persona con el tiempo termina embarrando o llenándose de orgullo. ¿Saben? Yo conozco muchas congregaciones que nacieron a través de hombres muy ternos que amaban a Dios, pero el no tener un líder los llevó a desubicarse, a terminar creyéndose absolutos, juzgando a todo el mundo y creyendo que ellos son los únicos puros en una ciudad. Se dedicaron tanto a la moral que descuidaron la doctrina. Por eso necesitamos líderes que nos ayuden en la doctrina bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Y fue lo que hizo Pablo con Timoteo, fue lo que hizo, ¿cierto?, Bernabé con Pablo, fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y entonces vimos vidas nuevas. Hay gente que sigue haciendo las mismas cosas de antes, pero muchos no se las han enseñado. Eso queremos entonces. Entremos en el tema. Aquí le escribe entonces a Timoteo, ese discípulo. Hay una palabra tan linda. Ponme Filipenses 2:22. ¿Cómo se refiere a Timoteo Pablo? Filipenses 2:22. Y pónmelo en la otra versión, por favor. Filipenses 2:22, después volvemos. Dice: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. ¿Como un hijo junto a quién? A su padre, ¿cierto? Muy bien, pero vamos a continuar. Pablo escribe esta carta por varios motivos. La segunda carta que le escribe a Timoteo. El primero es animar a Timoteo por las situaciones que estaba viviendo. En el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo dice, versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esa carta, ya voy a llegar al capítulo 2 que leímos ahorita, pero en esa carta Pablo está a punto de morir. Pablo está sintiendo la soledad, porque ahí también dice en esa carta, en el versículo 15 dice: ya sabes de que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ellos y todos me abandonaron, pero te estoy escribiendo esta carta para animarte, Timoteo. Me estoy acordando de tus lágrimas y también recuerdo de tu fe que habitó en tu abuela y en tu mamá. Tú vienes de familia de fe y te estoy aconsejando algo, mi querido Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Ay, pastor, los dones, dice la Biblia, que son irrevocables. Los dones no se quitan, pero sí se apagan. Si la gente deja de ejercitar como cristianos los dones que el Señor le ha dado, se apagan. Por eso le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero le está diciendo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Él escribe la carta animando en un momento de debilidad a Timoteo. Él está preocupado por el bienestar de la iglesia, porque Timoteo tenía que continuar el legado, y él está preocupado porque ya estaba solo en la cárcel y estaba a punto de morir. Entonces escribe el capítulo 2. Y en ese capítulo lo anima a esforzarse. Versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, por esa gracia que viene de Dios, levántate. Y después de decirle esfuérzate por la gracia, le habla de 7 figuras muy poderosas para que él pueda ser tratado en su corazón y formado. Le habla de 7 retratos, quizás, si me lo permiten decir, de la vida de un creyente. Y el primero le habla de ser un buen mayordomo. Eso está en el versículo, de nuevo en el versículo 2, dice: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Un mayordomo le está diciendo, ¿cierto? Administra esto que te ha dado y dalo a otro. Ya les voy a explicar. La segunda figura está en el versículo 3. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado. Le está hablando, debe ser como un mayordomo y ahora debe ser como un soldado, Timoteo. Versículo 5: y también el que lucha como atleta, lucha legítimamente. Otra figura que le está enseñando Pablo a Timoteo. Le habló del mayordomo, le habló del soldado, ahora le habla del atleta. 3 figuras. Cuarta figura está en el versículo 6. Y el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Mayordomo, ¿cuál es la otra? Soldado, ¿cuál es la otra? Atleta y labrador. Versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse. Ahora le habla, debe ser como un obrero fiel. Pero viene otra, la número 6, pero por versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Ahora le dice, entiende que eres como un utensilio, eres una vasija. También tiene algunas funciones. Y por último, versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y le habla de la figura del siervo. Voy a hacer el resumen: mayordomo, soldado, atleta, labrador, obrero, utensilio y siervo. Qué poderoso en una carta como esa. 7 retratos le está mostrando Pablo a Timoteo para que aprenda de cada uno principios para vivir avivando su fuego y predicando el evangelio con un corazón nuevo y una vida nueva para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les parece muy poderoso? Hoy vamos a analizar los 3 primeros: mayordomo, soldado, ¿y cuál es el que sigue? Atleta. Dentro de 8 días vamos a ver labrador, obrero y el utensilio. Y el 24 vamos a hablar de siervo. Qué buen día para hablar de un siervo, ¿o no? Del siervo del Señor. ¿Y de qué es ser siervo? ¿Cuántos van a venir a las 3 series? Y el 31 nos vamos a ver todos aquí, los que puedan. Inviten a los que más puedan para darle gracias a Dios por este fin de año. Vamos a entregarle al Señor el año que ya pasó y la noche que llega. El año que llega. Muy bien.
¿Están listos? Entonces vamos a mirar las tres primeras figuras que Pablo está enseñando a Timoteo, al cual está discipulando, porque Pablo fue discipulado por Bernabé, Bernabé por los discípulos y los discípulos por Jesús. Y entonces las vidas fueron siendo transformadas y encontramos vidas nuevas de impacto. Muy bien, el primero, mayordomo. ¿Qué significa mayordomo? Le está diciendo, ¿cierto? Tú pues, voy a volver a leer el texto, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. ¿Por qué veo ahí la figura de mayordomo? Porque él está hablando del depósito que yo te he dado, lo administres y se lo des a otros. Y no a cualquiera. Aquí la gran comisión se le pone el Señor a través de Pablo para llevar la gran comisión ¿cómo se puede decir? Una cláusula. Porque la gran comisión dice a todo el mundo, aquí ya dice a los fieles. Aunque la gran comisión es para todos, los que la llevan son los fieles. La palabra fiel ahí en ese texto es pistos, de la misma raíz donde viene fe. O sea, gente fiel que tiene fe, pistos. Pero muchos en la iglesia están despistos. Un mayordomo es alguien que administra, es un administrador. Esta es la tarea que Dios dio al hombre desde Génesis. La primera función que el Señor le entrega al hombre es la administración. En Génesis le dice: esta es la tierra, ahora tú la vas a administrar. Toda la tierra la vas a administrar con la mujer. Y el hombre entrega en traición lo que Dios le entregó al enemigo. Debemos aprender ese llamamiento que Dios nos hizo a ser buenos administradores. Un administrador se describe de la siguiente manera, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero lo quiero repetir: el administrador es aquel que no es dueño de nada, pero responde por todo. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cierto? Administra lo que te he dado y dáselo a otros. ¿Y qué le dio Pablo? El evangelio, la enseñanza de la palabra, la cruz. Pero yo quiero abrir un poco más el abanico de la administración. La administración tiene que ver con toda la vida de un creyente, ¿cierto? Aquí él tenía la responsabilidad de guardar el depósito e invertirlo en otros, en sus vidas. Pero la pregunta es, no solo en el evangelio, ¿cómo administramos nuestras vidas? ¿Cómo administras tu vida en el hogar? ¿Cómo administras tu tiempo? Este me va a confrontar y me ha confrontado. ¿Cómo administras tu salud? ¿Cómo administras tus finanzas? Eso habla mucho de un creyente con un nuevo corazón. Un creyente que tiene una nueva vida en Cristo se convierte en un muy buen administrador. Yo voy a decir algo muy fuerte quizás, pero lo digo con temor y temblor. Una de las cosas porque muchas congregaciones del Señor empiezan a decaer es por la mala administración de la obra del Señor. La administración de la obra del Señor debe ser puesta delante de Él, manejarse con sabiduría y con personas que tengan temor del Señor en las finanzas. Tú escuchas los escándalos financieros de muchas iglesias y muchas personas, es porque tienen un corazón no renovado en su administración. A mí me ha costado aprender sobre la administración. En mis finanzas he sido a veces ligero para endeudarme. Y entonces he metido en problemas a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué mis hijos están en problemas? Porque a veces lo que necesito para comprarle a ellos lo básico de su estudio no lo tengo porque estoy pagando algo que quizás no necesitaba y solo por un lujo lo compré o por un gusto. Y reconozco que en momentos he sido mal administrador. ¿He sido mal administrador con mi cuerpo? Sí, hace 2 años tenía 15 kilos menos. Ay, se fue el micrófono a propósito. Entonces no me arrepiento. Y estoy en mi lucha, claro, tengo que empezar otra vez. Descubrí que empecé a comer de nuevo un poquito más y dejé de hacer ejercicio. Porque no es mucho lo que hemos subido a la comida, mi esposa me cuida mucho en eso. Pero reconozco a veces mi sedentarismo. Cuando tú vas al médico, un médico una vez me dijo, la medicina existe gracias a Dios. El Señor permitió la ciencia. Pero nos ahorraríamos tantos problemas médicos
y de salud si entendiéramos los dos problemas del ser humano: su comida y su sedentarismo. Ahí están todos los males, me decía este médico. Alguien que coma bien, administre bien su cuerpo y haga deporte es una persona que va a vivir mejor. Hace unos meses que teníamos el perro, no lo habíamos llevado a una finca donde lo llevamos, pues caminábamos con él, salíamos con mi esposa, pasábamos bueno, subíamos la loma de la faldita de Chevrolet, ¿cuánto la conocen ahí por Belmonte? Esa lomita era la que me tenía en forma, que tomaba agua, y cuando uno baja de peso, pues tú cuando te ves bien no quieres perder tanto esfuerzo y tantos no a los dulces, ¿no? Uno dice, no, yo no quiero volver atrás, pero uno recuerda a chocolatinas y uno, no, gracias. ¿Está a dieta? No, me estoy cuidando. Y uno, ¿a cuántos cheesecake le dijo no? ¿A cuántos tírame al suelo? Tiramisú le dijeron no. Porque esos tírame al suelo lo marea uno de tanto dulce, pero tan rico. Postre napolitano, arroz de leche, puñuelos sin natillita, hojuelitas, el chicharrón, que eso es mucha porquería tan rica. Un choricito. Yo siempre decía, yo soy vegetariano hasta que me cruza un chorizo. Ahí pierdo. Dejé de ser vegano para ser marrano, yo creo. La administración de nuestra vida, la administración de nuestro tiempo, ¿cierto? Frente a nuestro crecimiento espiritual. Este año me he propuesto, Señor, yo quiero aprovechar más el tiempo frente a tu palabra y frente a libros que me edifiquen, que a otras cosas que me calman pero me hacen perder el tiempo, que quizás es cierto, no son pecaminosas en sí, porque son hobbies. Lo pecaminoso está en no administrar bien el tiempo. Él está diciendo que debe ser un administrador, pero específicamente aquí, como abrí el abanico, está diciendo de lo que la responsabilidad del depósito. ¿Cuántos cristianos empiezan a perder el norte? Porque el depósito que Dios ha puesto en su corazón a través del discipulado, se lo comen, pero no lo invierten en otros. Una vida cristiana cobra sentido cuando yo empiezo a ceder al llamamiento del Señor de poder ser su siervo y darle a los demás de lo que Dios me ha dado. Por eso Jesús dijo, por de gracia recibiste, dad de gracia. Cuando nosotros nos desviamos del dar de gracia a los demás, sea la palabra del Señor, sea servicio, sea finanzas, tu vida vuelve a empezar a girar en torno tuyo y entonces el hombre viejo vuelve a salir en tu corazón. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es eso? Miremos la segunda. Entonces, la primera figura que vimos fue mayordomo. La segunda, versículo 3. Tú pues, le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pónmelo allá al frente, por favor, de nuevo. Comparte. Vamos a leer todos ese texto a la voz de 3. 1, 2, 3. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Sigue. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. La segunda figura que le está diciendo, para ser ese hombre que se levante como un hombre nuevo para discipular a otro, le dice, sé buen mayordomo, pero ahora sé buen soldado y sufre como soldado, porque el sufrimiento es necesario. Pero ¿por qué sufrimos tanto? Yo no entiendo. Mi hijo, yo le digo a la gente, y lo acabamos de dictar en el curso de parejas, hay una frase que decía, la vida es dura, pero Dios es bueno. ¿Cuántos recuerdan eso? Y a nuestros niños hay que enseñarles que la vida es dura. El sufrimiento es parte de nuestra vida. De hecho, ahí mismo voy a leer en el versículo 8. Ponme el versículo 8 en adelante, por favor. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David y levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Sigue. Por el que sufro el extremo de llevar a cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está en cadena. El evangelio que yo predico, estaba diciendo Pablo, es de sufrimiento. Por el evangelio estoy en la cárcel preso.
Alguien dijo, no recuerdo el nombre para no especular, pero alguien dijo, si el evangelio que se predica hoy fuera el evangelio que hubiera predicado Jesús, lo hubieran crucificado. Si el evangelio que hubiera predicado Jesús, en pocas palabras, fuera el evangelio que se predica hoy en día en muchos lugares, no hubieran crucificado a Jesús. Porque es un evangelio tan amable, tan cómodo y tan doméstico, centrado en mis bienes, en lo que Dios me va a dar. Y si no tengo trabajo, odio a Dios. ¿Dónde está Dios? Yo no sé por qué, Dios. Es que no tengo trabajo, soy tu hijo, Dios. Me vas a perder. Hoy sí. Hoy sí, se va a perder a uno de sus mejores hijos, Señor. Es que yo no quiero. Y usted le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Mal, yo no entiendo por qué Dios no me da. Mi hijo, porque la vida con el Señor es difícil. Y sin el Señor es imposible. Repitan conmigo, la vida es difícil con el Señor. Pero sin Él es imposible. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie prometió en esta tierra que no tendríamos sufrimiento. El solo hecho, desde que un bebé nace tiene sufrimiento, porque pasar por la cavidad, ¿cierto?, de la mamá, ya es dicen que es el primer trauma que tiene un niño. El niño sale, grita, toda esa gente lo ve ahí con, ¡ay, este señor, porque me pegó! Y si lo ponen al espejo, mírenme cómo me quedó la cabeza. Yo venía bonito y ahora quedé así. Bueno, eso se le vuelve a su forma, pero desde el principio un bebé sufre. Y para comer él tiene que, ¿cierto?, llorar. Es un sufrimiento, tengo hambre. Okay. La vida es difícil. Dile a la persona que está a tu lado, la vida es difícil. ¿Cuántos quieren una vida tranquila totalmente? Levante la mano. En el fondo todos. Uno quisiera decir a todo el mundo, descansa en paz. Pues si no quieres tener vida difícil, descansa en paz. Tocaría darle, Señor, el descanso. Bueno, sigamos. La vida es dura. El soldado representa el sufrimiento, como el mayordomo representa la administración. En el creyente el soldado representa el sufrimiento, sufre penalidades, no se enreda. Y lo segundo que dice ese mismo texto dentro del soldado, el soldado no se enreda en los negocios de la vida, tiene prioridades, no se está metiendo en las cosas civiles. No significa que el soldado no pueda tener una vida civil. Ok, puede tener una vida civil, pero mientras tenga su uniforme, él no se va a enredar en las cosas civiles. Él está representando a un comandante en jefe llamado Jesucristo. Bueno, también Santiago dice que los que sufren son bienaventurados. Santiago 5:11 dice así la palabra: he aquí, eso lo leíamos ayer en el ayuno. Uy, el ayuno ayer fue tan lindo. ¿Cuántos disfrutaron del ayuno ayer? Qué bendición. ¿Cuántos desayunaron ayer? No, yo sé que muchos no pueden venir, pero les animo, cuando citemos ayuno y tengan el espacio, vengan, que es una bendición. Esos son momentos con el Espíritu Santo hermosísimos, amén. Muy bien, Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Cuando tú sufres por causa del evangelio, eres un bienaventurado. Cuando tú sufres por causa de tu corazón de viejo hombre, eres sin gracia. ¿Y cómo es una persona sin gracia? No, espere, con poca gracia. No me digan desgraciado tampoco, porque cuando tú sufres por el evangelio, ¿cierto?, eres bienaventurado. Dice: habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Está diciendo, a pesar de que Job sufrió, el Señor en su misericordia y compasión lo restauró y le devolvió todo el doble. Ten paciencia en medio del sufrimiento.
Yo sé que hay niveles de sufrimiento. No es el mismo nivel de sufrimiento el tener que pagar una deuda en la tienda que pagar una deuda en una casa, en la parte económica. No es lo mismo el nivel de sufrimiento el de tener un familiar enfermo al que el familiar muera. Pero en todos Dios consuela. Y no hay nada que nos pueda detener en la paz del Señor, porque aunque alguien que amemos muera, si tenemos la confianza en la eternidad, sabemos que aunque suframos acá, un día volveremos a reunirnos con nuestros amados. El soldado sufre. 1 Corintios 13:7, una de las características del amor es: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, ¿cierto? Y todo lo espera. El amor verdadero de Dios nos lleva a sufrir por el Evangelio. Entonces, el mayordomo representa ¿qué? La administración. ¿Y el soldado representa qué? ¿Cuántos están sufriendo por alguna cosa en su vida en este momento? Al final vamos a orar juntos. Vamos a orar. Yo te puedo decir, el sufrimiento en que tú estés, si caminas con un corazón arrepentido, tarde o temprano el Señor cambiará tu tristeza en gozo, porque eso es lo que hace nuestro Señor. Amén. Y lo tercero que vamos a ver hoy, ya terminando para poder orar juntos, habla del atleta. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Volvamos a Timoteo. Dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos a ver en la otra versión. Y asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Amén. ¿Está claro? Wow, el atleta representa, ¿qué representa un atleta? Disciplina. Una vez prediqué de esto también, no tan los 7. Hoy estamos viendo los 4, no habíamos visto el de mayordomo, solo vimos soldados, pero yo me puse a leer y encontré más riqueza en esto. El atleta representa disciplina. Él utiliza la figura que era muy importante en aquella época entre romanos y entre griegos, como eran los deportistas, ¿cierto? Y obedece las reglas para lograr la corona del deportista. Tenían muchas reglas que cumplir, y si tan solo desobedecían una en la carrera, perdían la corona. Se requiere, nosotros no corremos por una corona, un heraldo, ¿cierto? Corona corruptible, sino una corona incorruptible. Pero él está enseñándole a él a vivir en una vida de disciplina. Y ahí creo que eso en nuestro corazón también falla. Un hijo de Dios nuevo aprende a tener disciplina en todas las áreas de su vida. Yo voy a preguntar, ¿cómo son sus disciplinas espirituales? Porque ahí donde muchos están en su vida cristiana sobreviviendo tan solo. ¿Ah? ¿Cómo está su disciplina espiritual? ¿Cuántos leen la Biblia? Honestamente, ¿cuántos leen la Biblia diariamente? Ok. ¿Cuántos aprenden de lo que leen? ¿Y cuántos viven lo que aprenden y de lo que leen? Vaya, hablen con el rector, se rajaron. La disciplina de la oración. Voy a preguntar, estoy hablando de lo espiritual nomás. ¿Cuántos tienen disciplina en su intimidad con Dios? Levanten la mano. Ahora, yo no les la estoy levantando para que usted la levante, pero yo debería dejar abajo en algunos momentos donde me indisciplino. O sea, yo oro, yo puedo decir que oro todo el tiempo, pero ahí yo a veces pierdo esos tiempos donde sí me disciplinara, esos tiempos que fueran solo para el Señor. A veces tú te estás disciplinando en un devocional, pero estás consciente de todo el entorno, no de Dios, sino del entorno. Sí, Señor, gracias, por favor. Volteen la arepa que se va a quemar, Señor, por favor. ¿No les ha pasado? Usted está orando y se le cruza una cantidad de cosas. Señor, yo te honro a ti, yo te bendigo a ti, Señor, siempre a ti, Señor, yo te amo a ti, Señor, odio BBVA, Señor, que llaman todos los días a cobrar, Señor. ¿Qué estaba diciendo? ¿No le pasa a un amigo que se fue para Barranquilla, un pastor amigo, y se fue a evangelizar y a trabajar en tiempo de temporada? Y esto fue real, eso me lo contó él. No voy a decir el apellido porque de pronto lo ve por allá. Este pastor, Jorge, no se llama así.
Este pastor se fue para, sí, en época de carnavales en Barranquilla, y dice, voy a ir a evangelizar, y fortalecido en oración, y lo que lo invitaron lo pusieron en un hotel muy bonito, pero no se dio cuenta que por ese hotel pasaban las comparsas, toda la fiesta, toda la bullaranga, ¿cierto?, del carnaval. Y dice que cuando empezaron eso por la noche, eso pasaban caravanas cantando y gritando. Él dijo, no, mi intimidad con el Señor debe fortalecerme. Y se metió a orar y se arrodilló a orar. Señor, y por favor, y fortaléceme y guárdame, Señor, y cambia esta ciudad. Y dice que él empezó a orar y que se fue yendo. Y cuando terminó cayó en cuenta, estaba tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Qué estoy diciendo? Yo casi se para, hermana, ¿me concede esta alabanza? Ay. Esa disciplina en la intimidad, en la oración, debe crecer para que tu corazón sea transformado y mi corazón en esa dulce presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Él transforma nuestro corazón. Uno se mete en su presencia furioso, ¿cierto? A veces con la esposa, a veces, muy poquito, pero a veces. Bueno, con la suegra se mete uno bravo, molesto. Y no le ha pasado que uno, Señor, es injusto porque me trato así. A mí me ha pasado con hermanos de la iglesia. Porque como pastor me toca, ustedes tienen que soportarme a mí, a ella y a nuestro equipo. Y más o menos conocen mi temperamento. Pero a mí me toca soportar muchos temperamentos. Y un día la gente está contenta y otro día te bravean. Se te paran en la cara y dice, ¿y cómo ayuda a la iglesia? Y en ese teatro tan bonito, una vez, hermano, les voy a contar, eso me dolió y yo sentí ganas de imponer los 5 ministerios a alguien. Decía, ay, Dios, es más, y los 5 ministerios de apoyo. No sé, pero los voy a inventar. Recuerdo que hicimos aquí una, y hasta por cierto fue bien lindo. ¿Recuerdan cuando tuvimos un tiempo de solo adoración prácticamente en un avance, en una, ¿cómo se llama?, plenaria de líderes acá? Que vino un muchacho de Bogotá con la guitarra y eso fue hermoso. Esa vez yo me la disfruté, oramos, ¿cierto? No fue solo, bueno, vamos a hablar de esto, o sea, fue la presencia de Dios. Al otro día, yo tengo Facebook, vuelvo y les digo, porque tengo hijos y en mi Facebook todo lo pueden revisar. Yo no pongo sino cosas de la iglesia o fotos de mi familia y muy pocas, y pongo muchos textos bíblicos y música. Yo no entro en controversia con nadie. Pero también nuestro Facebook de la iglesia tratamos de colocar cosas que hacemos. Y recuerdo que Comunicaciones montó una foto de todos nosotros aquí en ese tiempo tan bonito. Yo estoy en un momento como predicando y pusieron una foto mía y puso a alguien de esta ciudad, no sé quién es, pero puso, qué tristeza estas iglesias de la teología de la prosperidad. Y a mí me dolió porque yo voy en contra de eso. Si nosotros tenemos este teatro alquilado es porque no hemos logrado alquilar o comprar un lugar y no nos estamos desesperando ni metiendo a la gente en camisa de fuerza para endeudar la iglesia. Cabemos aquí, fue lo que había en aquella época, pero solo porque vieron un lugar bonito, inmediatamente juzgaron. A mí eso me golpeó en mi corazón. A mí me dio rabia y como quería contestarle al hermanito que no nos conoce, como decirle, usted no nos conoce, ni conoce nuestra teología, ni conoce la doctrina que enseñamos, ni conoce nuestro corazón, ni nuestro instituto, usted no nos conoce, lero candelero, usted no se... O sea, yo quería gritarle y lárguese, bobo. Y postdata, te odio. No podía. Entonces yo me metía y a orar y Señor, me dio una rabia, estoy frustrado. El Señor empezó a orar y yo, quizás es un hermano que no tenga buen fundamento. Ese es el error de sus pastores que a veces les enseñan a atacar a otros. Chico, el muchachito, porque bendícelo, Señor, preséntamelo para abrazarlo, Señor. Yo quisiera verlo, ven para acá. Llamé a Juan y Juan me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije, no, para evitar controversia, solo quita el comentario. No contestemos, pues nada. Juan tampoco iba a contestar, pero me preguntó, ¿qué hacemos? Yo le dije, nada, que lo haga Dios. Nada, bendecir a la gente. ¿Qué más podemos hacer? Amén. Disciplinarnos en la intimidad, en la oración y en la palabra es tan importante para crecer en nuestra vida.
Pero ¿cómo te disciplinas tú en la lectura de otros libros? Ay, hermano, eso ha sido una lucha para mí, porque yo aprendí muy bien a pillar la primera parte del libro, la intención del escritor, y leer la conclusión. Porque a veces repiten y repiten y repiten, repito y repita, se fueron a bañar, se ahogó, repito. ¿Quién quedó? Repita, repito y repita, se fueron, se ahogó. ¿Quién quedó? Repite, y ahí dele. Entonces yo no, pero este año he querido crecer mucho más en mi disciplina de lectura, ignorancia bíblica y histórica, geográfica, cultural que hay en la iglesia es muy grande. Y hay muy buenos libros para crecer y leer, y eso debe ser una disciplina. Una vez hablé con el director de un ministerio que se llama Unilit, se han leído que esos hacen libros, y él vino aquí a Colombia, uno de esos directores, y yo le dije, venga, ustedes venden mucho en Sudamérica, porque aquí no se lee mucho. Me dijo, sí, nosotros sabemos que no se leen mucho, nuestros grandes libros los mandamos para Europa y Estados Unidos los tenemos, los pequeños los mandamos para Sudamérica, porque sabemos que allá tiene que ser el libro pequeño de letra grande para que la gente lo lea. Pues, tenemos que crecer académicamente también, y eso se requiere disciplina. ¿Cuántos quieren servir al Señor con el ministerio que el Señor les ha dado? Porque muchos no han avanzado, lo digo con respeto, no se han disciplinado. Porque la disciplina, el mismo Señor, a alguien disciplinado lo ve el Señor y dice, venga para acá. Amén. Voy terminando. Pero bueno, la disciplina también tiene que ver con corrección, ¿cierto? Proverbios 15:32, pónmelo, y con este voy concluyendo para orar. Proverbios 15:32. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ponlo en otra versión a ver cómo lo percibimos en la otra. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender la reprensión es ganar entendimiento. Requerimos la disciplina de Dios en nuestra vida. Entonces hablamos hoy de la administración del sufrimiento y de la disciplina, que es tan importante para que nuestros corazones vayan siendo transformados, ¿cierto?, en ese nuevo hombre a la talla, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Y voy a pedir si me ayudan con la música. Una buena administración, una buena postura frente al sufrimiento y gente disciplinada muestra un nuevo corazón y muestra una nueva vida. Nuestra vida como creyentes no se muestra nueva solo por nuestro aspecto exterior. Yo les decía, el evangelio o la iglesia años atrás se enfocó mucho en el aspecto exterior. Entonces por eso se predicaba más desde el púlpito qué se debía poner la gente, ¿cierto? Las mujeres, cómo se debían vestir, y hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, pero no es lo más importante. El Señor quiere corazones nuevos. Él lo puede hacer, Él dejó todo para hacerlo. Pero Él no va a sacar una vara mágica. Él inmediatamente cambió el espíritu, ¿cierto? En el arrepentimiento, en el nuevo nacimiento, Él cambia. Ya, si Él te escogió y tú creíste y te arrepentiste, Él es una nueva criatura. Pero para tener una nueva vida, tienes que empezar a crecer en un discipulado. Es progresivo. El Señor no te va, Señor, pero usted es culpa suya, ¿usted por qué no me cambia? No, ya hice todo por ti, dice el Señor. Ya vi a mi hijo, ya murió por ti. Ya fuiste redimido. Ahora toma una decisión de vivir diferente. Déjate enseñar para ser un nuevo hombre o una nueva mujer. ¿Cómo, Señor? Dejé mi palabra y dejé una institución con autoridad que es mi iglesia para que te enseñe. Esa es nuestra tarea. Cierra tus párpados ahí donde estás. Señor, eres tan bueno. Gracias por tu palabra.
Queremos ser formados por ti, por iglesia, Señor, discipulados, corazones enseñables. Corazones enseñables, Señor. Queremos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado. Queremos entender que como soldados de tu ejército tendremos sufrimientos, pero que si perseveramos en ti seremos llamados bienaventurados. Bien, Señor, damos gracias por la disciplina. La palabra dice que la disciplina de corrección al presente no es motivo de gozo sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia, ya que en ello han sido ejercitados. Ahí es donde aprendemos a vivir diferente. Ahí es donde aprendemos, Señor, a vivir bajo tu dirección. Ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos cada día. No queremos comenzar a vivir diferente, una nueva vida a partir del 1 de enero. Ahora ni sabemos si llegaremos al 1 de enero. Seguramente por tu misericordia, por tu gracia lo haremos. Queremos a partir de hoy levantar nuestra mirada. Aviva el fuego, Señor, del don que has puesto en nosotros. Ayúdanos a entender, como Pablo le decía a Timoteo, que no nos has dado un espíritu de cobardía. Nos has dado de poder, de amor y de dominio propio. Despierta nuestros corazones por ti, Espíritu Santo. Despierta nuestros corazones, corazones diferentes, transformados. Hombres y mujeres guerreros que se levantan, Señor, frente a la adversidad, que se levantan, Señor, frente a la dificultad, frente a la multitud, y pueden mostrar tu amor con certeza, pueden mostrar de tu grandeza con humildad. Ser hombres y mujeres llenos de ti, Señor, que necesitamos